Hola de nuevo, amigos del canal, ¿qué tal? Nosotros volvemos un día más con una entrevista y además hoy lo hacemos por todo lo alto porque estamos nada más y nada menos que con el gran Almirante Thrawn, con Hank Moody, con el agente Fox Mulder. Evidentemente hablamos de Lorenzo Beteta. Lorenzo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y gracias por invitarme a vuestro programa. Hoy estamos aquí para hablar de cine, de series, y por supuesto del mundo del doblaje, y vamos a ser muy poco originales para empezar esta entrevista, y es que, aunque Lorenzo es de sobras conocido, nos gustaría que le comentara a toda la gente que nos ve cómo empezó en esto del doblaje, de la actuación, cómo se adentró en este mundillo. Bueno, en el mundo de la actuación me adentré muy joven. A mí me apasionó siempre el mundo de la interpretación, pues desde que era un chaval y estaba en el colegio. Y empecé a hacer teatro de manera amateur y luego seguí haciendo teatro bastantes años, hasta los 30 y tantos años. Yo empecé en doblaje con 15 años durante la adolescencia. Estaba a la vez que estaba estudiando pues, la enseñanza obligatoria, pues también estaba en un instituto municipal de la ciudad, el municipio en el que yo vivía, que tenía un grupo de teatro y daba clases de vocalización, dicción, lectura expresiva. Y el profesor de esta actividad era y es un actor y director de doblaje que en aquel momento pues trabajaba muchísimo y ya está retirado, Roberto Cuenca, y él fue pues un poco el que me dio a conocer el mundo del doblaje. Él era un director contratado en un estudio de doblaje y hice teatro con él durante años también, y él fue un poco el que me animó a conocer el mundo del doblaje y a ver si me gustaba. Y bueno, pues de esa manera fue un poco como empecé a introducirme en este mundo. Paralelamente yo seguía haciendo teatro, como te digo, o sea, a los 15 años empecé a hacer doblaje, pero yo seguía haciendo teatro y estudiando y estudiar arte dramático y bueno, ya llegó un momento a los 30 y tantos años que decidí centrarme un poco más en el mundo del doblaje. Esto que nos ha comentado, estudiar teatro, arte dramático, etcétera, otros colegas suyos de profesión con los que hemos hablado siempre lo han puesto muy en boga a la hora de hacer también doblaje. ¿Coincide con ellos? ¿Es realmente tan importante? ¿O es una base imprescindible? O quizá no. Ser actor de doblaje es ser actor. Puede ser de doblaje si te dedicas al doblaje de una película, pero un actor puede hacer cine, puede hacer televisión, puede hacer teatro, puede hacer doblaje. Es ser actor, ¿no? Es como, yo qué sé, el que es médico, aunque al final se especialice en la cirugía digestiva o en otro tipo de cosas, pero es médico, ¿no? Y tienes una base. Luego te centras en algo, te quedas en algo, tienes más suerte o más oportunidades en algo, pero al final la base de esta profesión es la interpretación. La técnica de doblaje es algo que sí es específico en el mundo del doblaje, pero que se aprende y se desarrolla, pero tienes que tener una base previa. No vale simplemente poner la voz sobre una cara y tratar de sincronizarlo. O sea, lo básico es darle vida, es darle alma a ese personaje que ya está creado, pero que tú tienes que tener herramientas interpretativas para darle credibilidad, y eso te lo tiene que dar la interpretación. De todas formas, permítame el comentario, no todos los actores y actrices, como hemos podido comprobar en los últimos años, están dotados para el doblaje. Esto lo hemos visto además en algún producto reciente y, no nos engañemos, es también objeto de crítica muchas veces dentro del sector. Personas que no están formadas en doblaje, aunque sí puedan estar formadas en interpretación, pero que luego no están a la altura cuando se les llama para hacer algún tipo de doblaje. Sí, esto es así y yo creo que es un error que en su momento han cometido muchas distribuidoras de cine, dándole a ciertos actores o actrices que por su fama han intervenido en doblajes de películas sin haber tenido un conocimiento previo de la técnica de doblaje. Y eso, claro, se ha notado al final en el resultado del doblaje. Como digo,
pues tiene una técnica y una especialización que si no dominas es muy difícil encontrarte cómodo. Puedes ser muy buen actor, pero si no asimilas esa técnica y no te encuentras cómodo implementando esa técnica, pues es muy difícil centrarse en hacer una buena interpretación y luego eso se nota. Y molesta, Lorenzo, escuece ver a gente que no tiene formación en doblaje o a gente que en un momento determinado pues está en boga, se hace famosa por el motivo que sea, pues optar a papeles que deberían hacer actores o actrices de voz profesionales. No, yo no creo que el doblaje sea un coto cerrado a los actores que se dedican exclusivamente al doblaje, para nada. Lo que sí escuece es que a veces algunos actores de imagen o de teatro que están en boga y que son conocidos y que por ello se les llama para interpretar un personaje en el doblaje de una película, antes hayan criticado el mundo del doblaje. Y por 30 monedas, pues olviden su pasado y sus comentarios y digan, uy, qué bonito es esto del mundo del doblaje. Eso sí escuece, porque al final somos todos compañeros, somos todos actores y sí molesta en cierto modo pues sacar ciertas declaraciones de algunos actores años atrás que aborrecen el doblaje y que luego, pues por un buen dinerito han participado en el doblaje de alguna película. Pero aparte de eso, el doblaje pues es un trabajo que bien hecho no tiene por qué ser un coto vedado simplemente a los que nos dedicamos de manera habitual a esta profesión. Es una profesión, en todo caso, que sigue rodeada por una especie de halo místico, que así podríamos decir, y nos comentaban algunos compañeros suyos, como Rafael de Azcárraga en Madrid o David Bravo en Barcelona, que tenía todavía algo de mágico, eso de ponerse delante del micro y actuar y poner la voz. Todavía, después de tantos años de trayectoria, lo sigue sintiendo un poquito así. Es verdad que engancha tanto el mundo del doblaje. A ver, yo puedo hablar por mí, evidentemente. A mí el mundo del doblaje me apasiona, a mí me ha divertido mucho, mucho siempre. Reconozco que como actor echo de menos el subirme a un escenario, el aplauso del público, el contacto con el público, esa magia que se crea en un escenario, en un teatro. Pero hay otras cosas que el mundo del doblaje te da si estás, si estás bien situado, ¿no? Si te llaman con frecuencia, si haces distintos personajes. Y es que es un trabajo muy divertido y muy variado. En mi caso, yo sigo apasionado por mi profesión después de casi 40 años. Me divierto mucho. Tiene una una peculiaridad que quizá otros aspectos del mundo del actor no tengan, ¿no? Y es que tú puedes estar por la mañana doblando un galán maravilloso de una película, una comedia romántica, y luego puedes estar doblando a un payaso y luego a un dragón y luego a una margarita. O sea, es muy variado, es muy divertido, es muy distinto. Claro. Y eso no lo tiene, por ejemplo, tiene otras cosas, otras virtudes, pero por ejemplo una función de teatro, sí, creas un personaje desde cero, tienes el contacto con el público, pero todos los días te metes y sales del personaje, ¿no? Y una película, si te contratan para rodar una película, pues estás metido en ese personaje, en esa película, durante el periodo que dura la grabación. Pero en doblaje es distinto, es más variado, es más inmediato y hay 1000 cosas. De repente un día de estos que estás trabajando todo el día y te han llamado para hacer 1000 cosas, o sea, llegas a casa y dices, bueno, he sido de todo, he sido un príncipe, he sido una flor, he sido un oso, y es bastante divertido, bastante divertido. A mí me apasiona, te digo. Y aunque no haya ese aplauso del público, como decía, es verdad que imagino que le llegará algo de feedback a día de hoy, por lo menos en redes sociales o por la calle, una voz como la suya, además, que es tan reconocible. ¿Se nota algo un poco del calor de la gente, aunque sea a través de redes sociales? Sí, sobre todo a través de redes sociales. Es un trabajo que, aun no siendo tan anónimo como era hace años, cuando no existían las redes sociales e Internet, y era un trabajo un poco oscuro, que nadie conocía, que no se conocía la cara de los actores de doblaje, las actrices de doblaje, pues hoy día eso sí pasa. Hoy día reconocemos el interés de
de mucha gente, a través de redes sociales especialmente, que están interesadas en conocer tu trayectoria, tu trabajo, tu opinión, y eso anima. Es mucho más difícil ir por la calle y que alguien te reconozca, ¿no? A mí, bueno, me ha pasado alguna vez, he tenido alguna anécdota de alguna persona con la que, pues un cajero una cajera de un centro comercial, que de repente al hablar con ella, pues me reconoció por un personaje de los que yo había hecho en una serie. Y bueno, es muy extraño porque es muy raro que hables con alguien que no conoces y que de repente diga, uy, usted es actor y dobla a tal persona. Es bastante raro. En ese sentido, no sé si pesa todavía a día de hoy un poco esa figura de Fox Mulder. Sí, todavía. Hay mucha gente. Lo que pasa es que, sobre todo, antes eran las generaciones más jóvenes y ahora las generaciones más jóvenes hablan de que, sí, ese personaje, mi padre o mi madre me han hablado de él o lo veía cuando era chiquitito porque, claro, van pasando los años y hace muchos años de eso, pero todavía sigue habiendo gente que sigue recordándote por ese trabajo. Incluso gente muy joven que bueno, como ahora en las plataformas están pasando, aparte de series nuevas, todas las series de los últimos 25 o 30 años, pues de repente se han enganchado a esa serie y me conocen también por eso. Pero los más jóvenes, menos que los maduritos. Hombre, cabe destacar que los que estamos rozando la cuarentena ya, evidentemente hemos crecido con su voz y, por supuesto, con la de Fox Mulder, aunque es solo uno de los muchos personajes, porque también últimamente se ha prodigado en el mundo del videojuego. Sí, en los últimos años la verdad es que he trabajado bastante y he hecho algunos títulos que han tenido mucha resonancia, han triunfado y que han hecho, pues bueno, que se me reconozca también por algunos personajes que se han convertido un poco en personajes míticos del mundo del videojuego. La verdad es que tengo que decir que he tenido suerte porque en doblaje de series he doblado algunos personajes de series que se han convertido en míticas y en videojuegos ha pasado un poco lo mismo. He hecho varios videojuegos que ahora son videojuegos idolatrados, de culto, ¿no? De culto, sí. Hemos rescatado algunos. Tenemos, por ejemplo, ha puesto la voz a Han Solo, personaje ya mítico en sí mismo en Battlefront 2, a Voldemort en los videojuegos de Harry Potter, que tampoco es poca cosa, a Leon en Resident Evil 2, pero últimamente, si no voy equivocado, le habían llovido muchos aplausos por precisamente encarnar a Joel en The Last of Us 2, que ha sido, pues eso, un videojuego que ha sido un éxito inmediato. Y no sé también si ha tenido esa sensación de que los videojuegos se están acercando muchísimo al cine, en la narrativa y en todo lo que expresan. ¿Cómo se sintió doblando a Joel? Porque The Last of Us 2 es una epopeya tremenda. Pues la verdad es que muy satisfecho por el trabajo, porque hemos trabajado tanto en la primera parte como en la segunda. Trabajamos muy meticulosamente, con mucho cuidado y de una manera que normalmente no hemos trabajado en el mundo del videojuego, porque los primeros años del videojuego, el videojuego era muy distinto, era un trabajo un poco más frío, un poco menos artístico, entre comillas, que el mundo del doblaje. Pero es verdad que el videojuego cada vez se ha ido acercando más al proceso cinematográfico. Un videojuego cada vez se parece más a una película de cine, ¿no? Y la forma en que nosotros hacemos la grabación de la versión en nuestro idioma, el doblaje, también se ha hecho de una manera cada vez más similar al mundo del cine, ¿no? Con más imágenes, con más información. Lo que pasa es que eso está pasando con los títulos muy top. Es cierto que hay otros títulos que son más clase media, digamos, entre comillas, que todavía siguen siendo un poco, también, entre comillas, incómodos. Porque el videojuego, a diferencia del mundo del doblaje, en ese tipo de títulos se dobla sin imagen, se dobla con una onda de sonido. Tienes poca información sobre tu personaje, sobre el momento en el que estás, sobre con quién estás hablando, qué ha pasado antes, qué pasa después. Y eso, como veis, no estoy solo. Tengo
Y eso, pues, hace más difícil el meterte en la historia, ¿no? En doblaje, pues tenemos una imagen, tenemos una información, el director se ha visto previamente, todo sabe de dónde vienes, hacia dónde vas. En el mundo del videojuego es distinto. Muchas veces, pues tienes que doblar un material que no sabes de dónde viene, no sabes con quién estás hablando, no sabes a quién te diriges. Y es complicado hacerse un poco, centrarse un poco en eso a la hora de interpretar a tu personaje. Ya te digo que eso no ha pasado, por ejemplo, en The Last of Us, que ha sido un trabajo muy meticuloso y que se ha parecido bastante a lo que es el doblaje de una película de cine. Y sea videojuegos o películas o series, ¿suele ver los trabajos en los que participa después? Pues, a ver, en el caso de videojuego, por ejemplo, yo no soy muy jugón. Y hasta hace no demasiado tiempo ni siquiera tenía consolas. Pero es cierto que, bueno, esto ya medio en broma, medio en serio, ¿no? Cuando hice el primer juego así muy potente, que fue Alan Wake, recuerdo que me hicieron una entrevista y una de las preguntas fue que si había jugado a él o si pensaba jugar. Y yo dije, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que como no tengo consola, pues no podré jugar porque no tal. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Y los propios de Sony pues me regalaron una consola. Y en el caso de The Last of Us ha pasado lo mismo. O sea, no tenía la respuesta. Y me dijeron, pero hombre, eso no puede ser. Y dije, oye, yo os juro que lo juego. Y jugué el 1 y el 2. Y fantástico. Bien, bueno, disfruté del videojuego. La verdad es que me gustó. Reconozco que no soy alguien de estar mogollón de horas ahí jugando y jugando, que me lo pasaba bien, pero decía, ostras, es que tengo estos libros por leer, claro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer un montón de cosas, tengo familia, y decía, bueno, venga, lo hago por las noches, cuando no moleste a nadie, hasta las tantas de la madrugada, y lo hice, ¿no? Y luego, en doblaje de series o de cine, antes sí tenía más curiosidad, iba a ver más mis trabajos, a ver qué tal habían quedado. Reconozco que en los últimos años, pues, intento ir al cine para disfrutar de la peli. Y es cierto que cuando voy a ver una película en la que he trabajado yo o que he dirigido yo el doblaje, me cuesta más desvincularme del trabajo que he hecho, de los recuerdos del trabajo que he hecho y centrarme en la película o en la serie. Entonces, bueno, a no ser que vaya acompañado por alguien que diga, es que quiero ver esta película o vengan, vamos a ver esta serie, me cuesta un poquito. Un poco. Sí. Y ahora que lo ha comentado, porque como director o con esa presencia en la Escuela de Doblaje de Madrid, la salud del doblaje en España está en un estado top, por así decirlo. Hay cada vez más jóvenes que se interesen por el mundo del doblaje. Bueno, cada vez más personas, no solo jóvenes, ¿eh? Allí en la Escuela de Doblaje, los alumnos que tenemos, sí, mayoritariamente es gente joven, pero también hay un grupo de alumnos que no es pequeño, de personas en edad entre los 40, 50, incluso mayores de 50, que quieren intentar aprender y saber si pueden tener la oportunidad de trabajar en el mundo del doblaje. Se ha dicho siempre que en España se hace muy buen doblaje respecto a otros países del mundo. Eso se debe notar en la escuela, ¿no? Es decir, no sé si es que en España hay una especie de talento natural o es simplemente pues eso, que hay más gente interesada en el tema. No, yo creo que en España hay más tradición en el mundo del doblaje. Por distintas razones, y no hay una sola razón, yo creo que hay muchas razones. En España se lleva doblando desde el año 32, desde la época de la Segunda República. O sea, estamos hablando de casi un siglo, ¿no? Entonces, eso ha creado una industria. En otros países también existe la industria de doblaje, pero es mucho más reciente, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho que desde hace muchísimos años se haya creado un pozo de aprendizaje, de información, de maestros que han trasladado sus conocimientos y su sabiduría a nuevas generaciones, y eso se ha seguido manteniendo con el paso del tiempo. Y luego yo siempre he dicho una cosa que, por supuesto, no es nada científica,
pero creo en ella. Y es que el carácter español es un carácter muy de improvisación, de pegarse pues de pegarse a algo divertido, el tema de la fiesta, el tema Sí, no. A ver, el carácter español es abierto, es empático. Y el doblaje necesita de apertura, de empatizar con lo que hay en la pantalla, de reírte de ti mismo y ponerte ahí, aunque lo que tengas ahí enfrente sea algo que no te gusta, ¿no? Que sea... Pero yo creo que en ese sentido el carácter español es distinto, es más abierto y es más cercano que, por ejemplo, no sé, te pondría el carácter alemán o el carácter ruso, el carácter... Yo creo que Claro. Es más proclive a poder acercarse más a un trabajo que ya está hecho para intentar recrearlo, porque realmente no es imitarlo, sino es recrear un trabajo que ya está hecho. Y yo creo que por nuestro carácter nos es más sencillo acercarnos a eso que para otros países. Yo creo que esos son los dos motivos. Ya te digo que el segundo no es nada científico, es una opinión mía, pero yo creo que hay algo de eso también. Y hay algunos papeles que impresionan más, porque claro, lo hemos visto actuar con todo tipo de personajes, desde Hank Moody, el personaje de David Duchovny en Californication, que era un desastre total y absoluto. Personajes también mucho más serios, como el Almirante Throne o el propio Fox Mulder, Andy Bernard en The Office, que era también otro desastre. Pero es que incluso hemos visto, y yo les reconozco que no lo tenía ubicado, que dobló a Robert Carlyle haciendo de Adolf Hitler. Sí, joder, vaya trabajazo por lo que me costó. Se queda, o bueno, también lo escuchamos en la primera temporada de Peaky Blinders haciendo de Winston Churchill. Cuando tiene uno que poner la voz a personajes tan imponentes en la historia, al principio imagino que suspira un poco, ¿no? Mira, yo si de repente tengo la suerte de que un director o directora confía en mí para hacer un trabajo de ese estilo, más que sentir la fuerza de la responsabilidad, siento... disfrute. Sí, la fortuna, ¿no? Siento que soy afortunado y digo, ostras, qué maravilla. O sea, y en ese momento digo, voy a echar el resto, voy a dar todo lo que esté en mí para poder, bueno, pues estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Ya digo, a mí sea, pues, los ejemplos que has puesto, ¿no? Personajes más serios, personajes más locos, personajes más extremos. Ostras, es que me divierte mucho. Entonces, digo, pues si es que estas oportunidades no se las dan a todo el mundo y me las dan a mí a tope. O sea, es decir, bueno, saldrá mejor o saldrá peor. Al final, a lo mejor resulta que estrellas, ¿no? Con un trabajo que haces. Pero hay que poner pasión en ello. Y si pones pasión es más difícil que te estrelles que si no. Y bueno, pues en lo que he hecho, sobre todo he puesto buena voluntad por intentar hacerlo lo mejor posible y pasión. Y bueno, pues creo que la fórmula más o menos ha funcionado. Luego puede gustar más o menos a según qué personas, pero al menos dices, mira, yo todo lo que tenía lo he echado ahí en la sartén y el resultado es este. Y se lleva algo de los personajes a casa, porque, por ejemplo, hemos hablado de estos que han tenido un recorrido en series larguísimo. Por ejemplo, el Dr. Wilson, sí, aquel fantástico amigo de House, que también fueron 7, 8 temporadas. ¿Cuesta luego desengancharse el personaje o lo echa de menos? ¿Sabes qué pasa? Que cuando de repente haces personajes largos, personajes que duran años, sí es verdad que hay algo que en el momento no te das cuenta, pero luego lo piensas y dices, joder, de repente tengo latiguillos, tengo cosas que yo antes no decía o no hacía y que es que las hace este personaje en la serie, ¿no? Y claro, dices, Lorenzo, cuidado, o sea, o sea, no es que te pase como decían de Bela Lugosi, que cuando hizo Drácula ya empezó a dormir en un ataúd y tal. O sea, no es que te vayas con el personaje a casa. Pero no sí hasta ese punto. Claro, no hasta ese punto, pero sí que hay ciertas cosas que sí pasan. Mira, una curiosidad, ¿no?
A mí siempre me ha causado curiosidad el mundo de las ciencias ocultas, del tema OVNI y demás, pero de una manera así muy lejana. Y es verdad que desde que yo empecé y seguí haciendo Expediente X a Fox Mulder, es un tema que me ha interesado muchísimo y desde hace años yo todo lo que cae en mis manos sobre ufología, ciencias ocultas, programas de radio de este tipo de temas, me lo trago todo. Entonces, dice, bueno, pues en cierto modo algo ha caído. Algo queda. Sí, algo queda. Dígame, por favor, que tiene un cuadro, un póster del I Want to Believe de Fox Mulder en casa. Eso sería fantástico. No lo tengo. Tendremos que hacérselo llegar, Lorenzo. Me ha encantado. Y lo que pasa es que yo tengo un hijo de 17 años que además se ha visto la serie y seguro que me lo roba. O sea, si me lo mandáis, me lo roba y se lo pondrá en su habitación. Estoy convencido. Por lo menos está allí, Es un forofo, además, es un forofo de la serie. Luego me oye y me dice, sí, vale, sí, eres tú. A él le gusta la serie y Fox Mulder y tal. Bueno, lo de que sea papá la voz de Fox Mulder, eso ya menos, ¿no? Me da igual. Sí. Y ¿sería Fox Mulder el personaje realmente con el que más ha disfrutado trabajando? Pues entiendo que han sido muchos, y esta es una pregunta, pues lamentablemente casi obligada. ¿Se quedaría con algún personaje, con algún actor? Alguien al que diga, necesito seguir trabajando con ese actor, necesito seguir doblándolo porque me encanta. Con uno no. Yo me quedaría con unos cuantos. O sea, yo he disfrutado. ¿Algunos de ellos nos puede decir? Sí, con algunos que has mencionado he disfrutado muchísimo. Con Robert Carlyle. Le he doblado solo 2 veces. Una de ellas en Hitler, el reinado del mal. Exacto. Me marcó aquel doblaje porque me pareció una interpretación tan excepcional que es que, fíjate, eso es de hace 20 o 25 años, pero es que no se me olvida ese trabajo. Me gustó mucho el trabajo que hice en Harry Potter, doblando Voldemort. Fue un trabajo intenso. Muy intenso, pero también muy satisfactorio, muy satisfactorio. Evidentemente, Fox Mulder ha marcado mi carrera porque eso me ha llevado a otros trabajos, me ha llevado a un cierto reconocimiento. Posteriormente a aquello tuve también la suerte de que me eligieran para doblar al protagonista de Perdidos, a Jack Shephard. Que también fue un personaje que me marcó bastante a nivel laboral, que era intenso y fueron muchos años de conexión con todo el equipo de doblaje. Sí, hay personajes que realmente sí han marcado, pero no podría quedarme con uno. Además, no sé si esto llega, supongo que sí, a los actores y actrices de doblaje, pero cuando está en una producción como Lost, que fue toda una revolución, fue un bombazo, seguramente la primera gran serie contemporánea que trascendió la televisión, por así decirlo. Yo creo que la primera fue Expediente X, ¿eh? Esa, sin duda, en el nicho en el que estaba, desde luego, seguramente Lost lo que tuvo es que todo el mundo llegó a aquel final con una ansia tremenda de saber qué pasaba. ¿Esto llega al equipo de producción? ¿O se contagia un poquito de toda esa emoción del público? Sí, porque, a ver, lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de que por redes sociales hayamos podido ver, notar, conocer el feedback de el espectador que estaba siguiendo nuestro trabajo, pues sí nos ha hecho tomar un poco de conciencia de que era, de a quién iba dirigido, ¿no? Y de la importancia de nuestro trabajo. Luego, en el caso de Lost, por ejemplo, pues claro, según se iba acercando el final de la serie, la distribuidora que lo emitía aquí en España, que doblaba el producto, decidió, y creo que fue la primera serie en la que ocurrió eso, que el estreno en Estados Unidos se acercara lo más posible al estreno en fecha en España. Entonces, claro, las 2 o 3 últimas semanas eran una locura, porque, por un lado, la información que recibíamos era mínima. El material nos llegaba prácticamente con un día. O sea, se doblaba un día y se emitía casi al día siguiente.
Había medios de comunicación que querían saber de nosotros, entrevistarnos, qué nos parecía. Entonces era como, estabas ahí, ¿no? Y había mucha gente siguiendo eso y mucha gente que sabías que iba a estar. Y bueno, todo eso se comentaba, hablábamos, había un ambiente y un ambiente también de despedida, ¿no? De, ostras, después de 8 años esto acaba, ¿no? Y bueno, puedo decir que todo aquello llevó a que en el último episodio, pues lo pasáramos un poco mal porque, vamos, mal en el sentido de que yo recuerdo cuando acabé mi última escena en el doblaje de la serie, pues me abracé a la directora y los dos llorando a moco tendido porque nos daba mucha pena que se acabara la serie. Era el final de una experiencia que había sido muy bonita. Y la pregunta es obligada. ¿Le gustó el final? A ver, yo ya venía preparado. Quiero decir, no lo conocía, pero decía, a ver, el final tiene que ser este o este. Es que no hay muchas más posibilidades. Y fue uno de los 3. Entonces, lo que siempre pensé es que fuera el final que fuera, iba a decepcionar a una parte de la audiencia. Porque estaba todo como muy... Había grupos, ¿no? Es que el final no puede ser este. Otros que decían, ya, pero es que el final tampoco puede ser este. Y otros que decían, no, lo que no puede ser es esto. Y decían, claro, una de las 3 cosas va a pasar, o de las 3 o 4 cosas va a pasar. Entonces, pues fue una de esas 3 y el resto se sintió decepcionado. Pero si hubieran elegido otro final, habría decepcionado también porque se habían vuelto tan locos ya. Había sido pues eso, un lío argumental de tal calibre que dices, bueno, es que no pueden salir indemnes de esta historia. O sea, el final que elijan va a ser decepción para algunos, seguro. Desde luego. Un final del que no han quedado muy satisfechos los seguidores de Perdidos. Fatal. Me lo esperaba malo, pero tanto no. Estamos asumiéndolo todavía, la verdad que me ha emocionado por el tema de centrarlo todo en el personaje de Jack, que siempre ha sido como el eje, el maldito héroe. Solo un par de preguntitas más, Lorenzo, para ir acabando. Me gustaría saber su opinión sobre algo que estamos viendo últimamente y son los redoblajes de algunas obras míticas o de series o películas más antiguas pasadas por el filtro. Pues bueno, entiendo que por motivos técnicos sí que es verdad que nosotros hemos recogido en redes sociales algo de malestar, a veces por gente, porque dice que esos doblajes con los que hemos crecido, esos doblajes míticos, pues que ahora se rehagan, no les acaba de convencer. Me gustaría saber su opinión al respecto. Yo, sinceramente, tampoco los redoblaría. Yo creo que los clásicos, deben mantenerse así en cuanto a la imagen y en cuanto al sonido. O sea, yo, por ejemplo, ver, Casablanca en color, con ese proceso que hacen de meter color en fotos o en cine en blanco y negro, ¿por qué quieres que te diga? Yo no lo vería. ¿Por qué? Porque es que es algo que ya se queda en tus neuronas. Tú has visto eso y está dentro de ti mismo, está dentro de tu experiencia vital. Entonces, con las voces pasa lo mismo. Hay voces que se te han quedado ahí, ¿no? En películas que se han convertido en clásicos con los años. Entonces, creo que es un poco estropear el producto, que habría que dejarlo como está y no tocarlo. Tanto a nivel de sonido, que es nuestro caso con los redoblajes, como a nivel de imagen. No intentes arreglar algo que es un clásico de por sí, como está. Claro. Aunque sea una obra en blanco y negro del año 39. O sea, es que déjalo como está, que la gente lo disfruta así. Desde luego. Y ya, como decía, para ir cerrando, ¿qué actor se le ha quedado en el tintero? ¿A quién le hubiera gustado poner voz y por el motivo que sea no ha podido ser? ¿Qué actor? Si es que hay alguno que le hubiera encantado, al que le hubiera encantado poner voz. Pues o algún personaje, quizá. Un actor que me gusta muchísimo y que habría necesitado quizá tener 10 años menos y que no hubiera en España un actor tan buenísimo como de doblaje, como Jordi Brau,
me hubiera gustado doblar a Tom Hanks. Es un actor que siempre me ha gustado mucho y que reconozco que tengo envidia sana de Jordi Brau por tener la suerte de doblar a Tom Hanks. Siempre me ha parecido un gran actor y los trabajos que ha hecho me han parecido apasionantes para ponerte en ellos, ¿no? Para poner la voz. Pero, ya digo, creo que tenemos un maestro de maestros que es Jordi Brau, que lo hace maravillosamente bien. Y al que saludo desde aquí, si en algún momento ve esta entrevista. Es curioso, porque nosotros hace poco hablábamos con su hijo, con David Brau, y salió también el nombre de Tom Hanks y, por supuesto, de Robin Williams. Aquí también le puso la voz Jordi Brau y que, bueno, también es un actor que parece que casi todo el mundo querría ver doblado, prácticamente. Sí, también. O sea, hubiera pagado por haber doblado a Robin Williams. Lo que pasa es que, bueno, me ha dicho si hay uno, ¿no? Por supuesto, te diría unos cuantos. Y me he quedado con Tom Hanks, pero si te digo que todos los actores, que es tan bueno Jordi Brau doblando, que claro, ha doblado a lo más grande de lo más grande. Entonces, toda la trayectoria profesional que ha hecho Jordi Brau, me la quedaba. Fantástico. Se lo haremos saber. Envidia sana, lo reconozco, le admiro con locura. Perfecto. Y ya sí que para cerrar, Lorenzo, de todos los personajes que ha hecho alguna vez, ¿hay alguna escena o alguna frase que se le haya quedado todavía, que todavía recuerde o que le haya llegado realmente? Hombre, yo creo que la que más me ha marcado por razones obvias, la frase que más me ha marcado, y también te reconozco que la que más me han hecho repetir siempre, es la famosa frase de la verdad está ahí fuera. Era inevitable. Era inevitable, sí, era fácil, ¿eh? Fantástico. Pues Lorenzo, hemos hecho un buen repaso a su carrera en el mundo del doblaje. Encantadísimos de tenerle con nosotros y esperamos seguir escuchándole muchísimos años, como le decía. Nosotros, mi compañero, que por desgracia hoy no ha podido estar, que tiene algún añito más que yo y yo mismo, es que hemos crecido escuchando su voz en la pantalla, así que estamos encantadísimos de haber podido charlar con usted. Bueno, igual de encantado por mi parte, agradecido por el interés que habéis mostrado y que mostráis en general muchas personas que estáis ahí detrás como espectadores y que le dais mucho más valor a nuestra profesión. Agradecido y, bueno, pues aquí estoy cuando queráis. Muchas gracias por esta entrevista y por la visibilidad que nos dais. Fantástico. Pues con Lorenzo Beteta nos vamos, pero nosotros, por supuesto, volveremos con más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias.